Ok, bien, entonces vamos a iniciar con lo que es el tema de funciones ortogonales. Ahora, recordemos nosotros que cuando hablábamos acerca de ortogonalidad, generalmente hablábamos acerca de vectores, ¿sí? Decíamos que dos vectores en el espacio son ortogonales siempre y cuando formen un ángulo de 90 grados entre ellos. Ese es el sentido gráfico. Pero el sentido algebraico de que dos vectores sean ortogonales era cuando el producto punto entre estos dos vectores era igual a 0, ¿sí? Hay que recordar que el producto punto de dos vectores, o sea, si tenemos un vector v1, v2, v3 y un vector u1, u2, u3, ¿sí? Entonces, el producto punto de estos dos se calculaba multiplicando cada componente y sumando este producto, es decir, v1 por u1 más v2 por u2 más v3 por u3, ¿sí? Cuando resultaba entonces que este producto punto o producto interno de los vectores era igual a 0, en ese caso decíamos que estos vectores eran ortogonales, ¿sí? O que formaban un ángulo de 90 grados entre ellos. Bueno, va a suceder algo similar con las funciones. Ya no vamos a hablar acerca de un significado geométrico del hecho de que dos funciones sean ortogonales, sino que vamos a hablar de un sentido algebraico. Y dos funciones van a ser ortogonales siempre y cuando su producto interno sea 0. ¿Sí? ¿Cómo entonces vamos a calcular el producto interno de dos funciones? Esto lo vamos a hacer mediante una integral. El producto interno de dos funciones que están definidas en un intervalo cerrado es, y generalmente se representa así como f1, f2, ¿sí? Este es el producto interno, y se representa como la integral de a b de la función 1 por la función 2. Entonces, cuando este producto sea igual a 0, quiere decir que las funciones van a ser ortogonales. ¿Y qué significa en términos algebraicos que dos funciones sean ortogonales? O sea, evidentemente sabemos que no tiene que no tiene un significado geométrico como lo tienen los vectores, o sea, no se refiere a que formen un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿sí? El significado de la ortogonalidad de funciones se refiere más al hecho de que las funciones se puedan representar o no se pueden representar más bien una en términos de otra, ¿sí? Es decir, que una función no sea un múltiplo escalar de la otra función. ¿Sí? Eso es el significado de la ortogonalidad cuando ya no hablamos de geometría, sino cuando hablamos de álgebra, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dos funciones dadas y queremos determinar si estas funciones son o no ortogonales en un intervalo, pues lo que tenemos que hacer es precisamente calcular su producto interno. Por ejemplo, tenemos aquí la función x cuadrada y la función x cúbica. Y queremos determinar si estas funciones son ortogonales en el intervalo simétrico de -1 a 1. Ojo, es bien importante que se nos indique en qué intervalo es donde las funciones o es donde estamos buscando la ortogonalidad, ¿sí? Un par de funciones puede ser ortogonal en un intervalo, pero en otro no. Entonces siempre tenemos que definir el intervalo, ¿sí? Entonces en este caso, dadas las dos funciones, pues vamos a hacer su producto interno, que sería la integral de -1 a 1 de una función por la otra. ¿Sí?
Entonces aquí vamos a estar integrando de menos 1 a 1 x quinta. Ahora, si lo desarrollamos, pues esto sería x sexta sobre 6 de menos 1 a 1, que me quedaría como un sexto sobre 6 menos un sexto sobre 6. Y esto me va a dar 0. ¿Sí? Igual, sin necesidad de integrar, pues el hecho de que aquí tengamos una función impar en un intervalo simétrico, pues evidentemente vamos a obtener un valor de 0. ¿Okay? Entonces, como aquí obtuvimos un valor 0 en el intervalo, perdón, para el producto interno en el intervalo dado, pues quiere decir que estas dos funciones son ortogonales en este intervalo. ¿Okay? Nada fuera de lo normal, nada complicado, es básicamente hacer una integral. ¿Okay? Ahora, en ocasiones vamos nosotros a trabajar o a... Pues sí, en ocasiones queremos nosotros... perdón, se me fue aquí la idea. En ocasiones queremos nosotros determinar la ortogonalidad, pero no de dos funciones, sino de más. O sea, ya no hacer una comparativa entre solo un par, sino más de dos funciones, ¿sí? En ese caso, entonces vamos a tener algo que se conoce como conjuntos ortogonales. Conjunto ortogonal. ¿Sí? Si nosotros tenemos un conjunto de funciones dado, 0, pi 1, pi 2, ¿sí? Así puede ser un conjunto finito o puede ser un conjunto infinito, ¿sí? Pero este conjunto va a ser ortogonal en un intervalo dado cuando el producto interno de cada par de funciones en el intervalo dado, pues sea 0. Pi m de x, pi n de y. Esto siempre y cuando pues estemos tomando dos funciones distintas, ¿verdad? O sea, no se vale hacer el producto interno de una función por sí mismo. Si esto sucede entonces, o sea, si yo tengo un conjunto y puedo encontrar el producto interno de cada par de funciones y todos estos productos internos me dan 0, entonces estamos diciendo que el conjunto en su totalidad es un conjunto ortogonal. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener aquí el siguiente conjunto. 1 coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, así hasta infinito. Y queremos determinar si este conjunto es o no ortogonal en el intervalo de menos pi a pi. Ahora, fíjense en este caso, o sea, el problema que tendríamos aquí, o el problema que podríamos tener aquí, es que pues tenemos un conjunto infinito, ¿sí? O sea, tendríamos que hacer un número infinito de productos internos, o sea, de integrales, para poder determinar si el conjunto es ortogonal o no. Y eso pues nos llevaría por siempre. Entonces, para evitar eso, o sea, para no hacerlo con casos específicos, así de que uno con coseno de 2x, uno con coseno de 3x, para no hacer eso, vamos a buscar si podemos de alguna manera generalizar este conjunto. Y la respuesta es pues que sí se puede, o sea, nosotros lo podemos representar de la siguiente forma. Podemos aquí separar en dos tipos de funciones. El 1, que es una función constante, y el resto de las funciones que son una función coseno. Entonces, este conjunto, podemos decir que tenemos una función que es el 1, y el resto de las funciones, voy a poner xn, perdón, πn, ¿sí? Serían coseno de nx, donde n es de 1, 2, así hasta infinito. ¿Sí se entiende? O sea, tenemos dos funciones o dos tipos o dos formas de funciones que podemos identificar. La primera es constante, es el 1 y es la única que tiene esa forma.
Y el resto de las funciones son siempre coseno de algo, pero ese algo pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, son números naturales, ¿sí? Entonces esa es la otra forma de las funciones, el coseno de un número natural por x. Así entonces, pues para nosotros realizar la verificación de la ortogonalidad, pues en realidad solamente tenemos que comparar dos cosas. Primero, tenemos que hacer el producto interno de la primera función con cualquier otra función, ¿sí? O sea, del 1 con coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, coseno de 4x, así sucesivamente. Pero sin necesidad de hacerlo específicamente, o sea, lo vamos a hacer de forma general. Entonces, para encontrar este producto interno, pues vamos a plantear la integral en el intervalo dado, que era de menos pi, y sería la función 1 por la función coseno de n. ¿Sí? Recuerden que n es cualquier número natural, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y entonces, pues lo único que tenemos que hacer es integrar esto, ¿sí? Aquí vamos a hacer la integral de la función coseno de nx, que si no se acuerdan, pues la pueden consultar en algún formulario, ¿sí? Aquí, completando el diferencial, tendríamos que la integral es 1 sobre n por el seno de nx, evaluado de menos pi a pi. Ahora, en este caso, pues, procedemos a evaluar, ¿no? 1 sobre n por el seno de n pi menos el seno de menos n pi. Y me dirán ustedes, bueno, maestra, pero eso cuánto vale, o sea, el seno de n pi, ¿cuánto vale? Y es que aquí depende del valor de n, pero recordemos que habíamos dicho que n era un valor natural, ¿sí? O sea, un entero positivo. Entonces, si ustedes agarran su calculadora y la ponen en radianes y le ponen seno de pi, o sea, cuando n vale 1, les va a dar 0. Si le ponen seno de 2pi, les va a dar 0. Si le ponen seno de 3pi, les va a dar 0. Y es que resulta que todos los múltiplos enteros de pi, ya sean positivos o negativos, son raíces de la función seno. En otras palabras, el seno de n pi o el seno de menos n pi siempre nos va a dar 0. Entonces, este producto interno, pues nos dio 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la función 1 con las funciones coseno de nx sí son ortogonales. Pero todavía nos falta considerar otro caso, porque aquí nada más hicimos 1 con los cosenos. Pero ¿qué pasa si tomáramos, o sea, nosotros hicimos aquí 1 con este, 1 con este, 1 con este, ¿sí? Pero ¿qué pasa si consideráramos otros pares? O sea, por ejemplo, este coseno con este o este coseno con este, ¿sí? Entonces, para considerar este siguiente caso, pues vamos a plantear otra vez un producto interno, ¿sí? Nada más que este producto interno va a ser ya no de phi 0 con las demás phi, sino de phi m con phi n. Recuerden que las funciones phi pues eran los cosenos, ¿sí? Entonces aquí, en el mismo intervalo que teníamos, vamos a multiplicar coseno de mx por coseno de nx. Y hay que recordar que m va a ser distinto de n. O sea, no vamos a hacer el producto de una función consigo misma, sino que vamos a buscar dos cosenos diferentes. ¿Vale? Entonces, para poder integrar esto, ¿sí? Coseno de mx por coseno de nx, vamos a hacer uso, perdón, de una identidad trigonométrica. La pueden buscar ahí en su formulario, ¿sí? De todas formas, lo voy a poner aquí. Sería coseno de m por coseno de nx va a ser igual a 1/2 por el coseno de n más n más el coseno de n menos n.
Entonces ahí si la quieren ustedes verificar, pero igual esta es la identidad que vamos a estar utilizando. Entonces, esta integral, pues la vamos a cambiar por un medio integral de menos pi a pi del coseno de m más nx más el coseno de m menos nx de x. ¿Sí? Y aquí pues ya básicamente queda casi una integral directa, ¿sí? Nada más tendríamos que completar el diferencial en ambos casos. Entonces esto va a ser un medio por el seno de m más n sobre m más n. Aquí me faltó la x, perdón. Más el seno de m menos nx sobre m menos n, evaluado de menos pi a pi. Hay que recordar que m y n son números naturales, ¿sí? Son enteros positivos y que no son iguales, ¿ok? Entonces, si nosotros evaluamos esto de menos pi a pi, pues vamos a tener un medio por el seno de m más n pi sobre m más n más el seno de m menos n pi sobre m menos n, paréntesis, menos, evaluando el límite inferior, el seno de m más n por menos pi sobre m más n más el seno de m menos n por menos pi sobre m menos n. ¿Ok? Ahora, díganme ustedes, si yo tomo un número natural y le sumo otro número natural, ¿qué obtengo? Otro número natural. Otro número natural. Entonces, esta suma, pues me sigue dando un número natural. Y si yo tomo un número natural y le resto un número natural, voy a obtener un entero. Entonces, esto me sigue dando un entero, ¿sí? Entonces, aquí, muchachos, pues lo que tenemos es básicamente la función seno evaluada en un múltiplo entero de pi. Y ya dijimos que los múltiplos enteros de pi evaluados en seno, no importa si son positivos o negativos, siempre me dan 0. ¿Sí? Entonces, al obtener que este producto interno también es 0, podemos decir que todo el conjunto de 1 por coseno de x, coseno de 12x, coseno de 3x y así sucesivamente, que este conjunto es ortogonal en el intervalo de menos pi a pi. Recuerden que la ortogonalidad está relacionada con el intervalo, o sea, si el intervalo cambia, puede que la ortogonalidad se pierda o puede que se conserve, sí, pero hay que verificar. Maestra, ¿le puedo dar dedito para arriba porque no alcancé a copiar todo? ¿Hasta ahí está bien? Sí, gracias. Muy bien. Ok, entonces, muchachos, cuando tenemos nosotros un conjunto de funciones, para verificar si estas funciones son o no son ortogonales, pues tenemos que buscar el producto interno de ellas, ¿sí? Si el producto interno nos da 0, entonces el conjunto de las funciones es ortogonal. Bien, vamos a ver otro concepto. Okay. Así como en los vectores podíamos calcular su norma, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso, que es como el tamaño del vector, ¿sí? Hablando de vectores, y nosotros tenemos un vector, entonces su norma
está dada por la suma, bueno, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Sí? Pues existe una analogía en cuanto a las funciones, es decir, nosotros podemos calcular también la norma de una función, perdón. La norma de un vector, además de expresarse de esta manera geométrica, también la podemos expresar como la raíz cuadrada del producto interno de un vector consigo mismo. ¿Sí? Entonces, la norma, o sea, tomando esta misma definición, la norma de un conjunto vectorial, sí, o de una función, un conjunto vectorial, la norma de un conjunto ortogonal o la norma de una función, sí, pues va a estar dada por la norma de una función, va a estar dada por la raíz cuadrada del producto interno de una función consigo misma. ¿Sí? En otras palabras, nosotros sabemos que el producto interno pues está dado por la integral en el intervalo dado, y como es una función por sí misma, pues lo podemos poner como phi cuadrada. Ahora, para no expresarlo como la raíz cuadrada de una integral, podemos representar nosotros la norma cuadrada, ¿sí? Si elevamos al cuadrado a ambos lados de esta expresión, pues entonces la raíz cuadrada ya no la tenemos que representar aquí, ¿sí? Entonces, pues dado un conjunto, ¿sí? Podemos nosotros encontrar la norma de cada uno de los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, en el caso anterior, teníamos el conjunto 1 coseno de x, coseno de 2x, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a encontrar la norma de cada una de las funciones. Recuerden que este conjunto lo dividimos en dos. Lo dividimos en una función 0, que era la función constante 1, y lo dividimos en el resto de las funciones, que es coseno de nx. Entonces, la norma, pues la tendríamos que calcular para cada uno de estos tipos de funciones. Es decir, la norma cuadrada de pi subíndice 0 de x, pues va a ser la integral de menos pi a pi, es el mismo intervalo en el que estábamos trabajando, de 1 al cuadrado, ¿sí? Pero pues 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces esto va a ser x de menos pi a pi, y esto va a ser pi menos pi. Entonces, la norma cuadrada de esta primer función, pues va a ser 2pi. ¿Sí? Esta es solo válida para la función phi 0, que ya habíamos dicho que era igual a 1. Ahora, vamos a encontrar la norma cuadrada del resto del conjunto. ¿Sí? En este caso sería la integral de menos pi a pi, pero aquí, muchachos, el producto interno sí lo vamos a hacer de un coseno consigo mismo. Entonces sería coseno de nx por coseno de nx. ¿Sí? En otras palabras, pues vamos a tener la integral de menos pi a pi de coseno cuadrado de nx de x. ¿Vale? Bien. Entonces, al integrar coseno cuadrado, esto lo pueden hacer mediante fórmula o mediante integral por partes o también alguna identidad. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Esto va a ser, utilizando pues una identidad, vamos a tener un medio de menos pi a pi de 1 más coseno de 2nx. ¿Sí? Entonces el coseno cuadrado
se convierte en un medio por esto. Y así entonces, ahora sí, pues podemos integrar más fácilmente. Esto va a ser un medio de x más 1 sobre 2n seno de 2nx, evaluado de menos pi a pi. Tendríamos entonces un medio de pi más 1 sobre 2n seno de 2n pi menos pi más 1 sobre 2n seno de 2n por menos pi. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí, en este caso, pues vamos a tener la misma situación que anteriormente, ¿no? O sea, al final tenemos el seno de un múltiplo entero de pi, y esto pues nos va a dar 0. Por lo tanto, nos va a quedar únicamente un medio por pi más pi, que sería, ¿sale? Entonces, tenemos nosotros ya la norma de cada uno de los elementos del conjunto, ¿sí? Para la función phi0, la norma, bueno, phi0 igual a 1, su norma pues va a ser la raíz de, ¿qué habíamos dicho que era? La raíz de 2pi. ¿Sí? Y para el resto de los elementos, que son los cosenos de nx, su norma va a ser la raíz de pi. ¿Sí? Una vez que obtenemos la norma, podemos nosotros construir a partir del conjunto algo que se llama conjunto ortonormal. Conjunto ortonormal. ¿Qué significa esto? Significa que, dado un conjunto que es ortogonal, que ya verificamos que este conjunto es ortogonal, este conjunto yo lo puedo normalizar. No sé si se acuerdan de ese concepto en los vectores. O sea, en los vectores, un vector pues se normaliza cuando se divide entre su norma. Y básicamente lo que se hace es crear un nuevo vector que es unitario, ¿sí? Entonces, pues algo similar va a suceder aquí. Un conjunto ortonormal es un conjunto normalizado, es decir, cada uno de los elementos se va a dividir entre su norma para normalizarse. ¿Sí? Fíjense que no se están dividiendo entre lo mismo. El elemento 1, o sea, la primera función, pues se divide entre su norma, que fue lo que pusimos acá arriba, ¿no? Ahí. Fue lo que pusimos aquí arriba. Y el resto de los elementos se dividen entre su norma, que fue también lo que habíamos puesto. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Por qué no se divide entre la misma norma? Porque la norma es diferente. Dijimos, o sea, calculamos que para la primera función, para 1, la norma era raíz de 2pi. Y para las otras funciones, la norma fue raíz de pi. Entonces, si no es igual, pues no se puede dividir entre lo mismo. Cada función se debe de dividir entre su norma. Maestra, ¿por qué ahorita estaban sumando 2pi y el resultado le salió pi? Porque lo dividimos entre un medio. ¿Sí era eso? Sí, maestra, gracias. Bien. Entonces, pues ya tenemos nuestros conjuntos ortogonales, ya sabemos determinar si son o no ortogonales, ya lo sabemos normalizar.
El último concepto que vamos a ver es algo que se conoce como función peso, ¿sí? Entonces, función peso. En ocasiones vamos a tener nosotros un conjunto de funciones y 0, y 1, y 2, ¿sí? Así sucesivamente. Vamos a tener nosotros un conjunto de funciones y queremos determinar si este conjunto es ortogonal, pero no necesariamente con respecto a sí mismo, sino con respecto a una función externa. Sí, esta función externa no es parte del conjunto, pero queremos verificar si cada uno de los elementos del conjunto es ortogonal respecto a ella. A esta función se le conoce como función peso. ¿Sí? Entonces, un conjunto va a ser ortogonal respecto a la función peso siempre y cuando se cumpla lo siguiente. M de X igual a 0. ¿Sí? Tomando en cuenta que M pues, es distinto de X. Entonces, básicamente lo que me dice aquí es que un conjunto va a ser ortogonal respecto a la función peso si dentro del producto interno yo incluyo también el producto por la función peso. Si este producto de las tres funciones, si dos funciones cualesquiera del conjunto multiplicadas por la función peso, si este producto me da 0, entonces el conjunto es ortogonal respecto a esta función. ¿Vale? Maestra, ¿podría repetir el concepto? Era un conjunto será ortogonal respecto a la función peso, ¿sí qué, perdón? Si esta integral que incluye el producto de dos funciones cualesquiera dentro del conjunto multiplicadas por la función peso, da 0. Si esta integral nos da 0, entonces el conjunto es ortogonal respecto a la función peso. Si no da 0, entonces no es ortogonal. Gracias. Bien. No sé si tengan entonces alguna duda o algún comentario respecto a este tema. O sea, es hacer lo mismo, solo le agregas la función peso. Sí, la función peso puede ser lo que sea, puede ser una constante, bueno, es distinta de 0 nada más, ¿no? Pero puede ser una constante, puede ser otra función, puede ser X, puede ser logaritmo natural, ¿sí? O sea, al final es cualquier función. Por ejemplo, no lo vamos a hacer, nomás lo vamos a plantear. El mismo conjunto que teníamos. ¿Sí? Y vamos a suponer que en este caso nos dan una función peso que sea X, ¿sí? En el mismo intervalo. ¿Cómo tendríamos que plantear esto para ver si el conjunto es ortogonal, ya no respecto a sí mismo, sino respecto a la función? Pues otra vez vamos a tener que hacer dos integrales. ¿Por qué dos integrales? Porque ya dijimos que este conjunto se separa en dos tipos de funciones, la función constante y las funciones coseno. ¿Sí? Entonces, la primera integral que haríamos, pues sería verificar si la función peso por phi0 por cualquiera de los cosenos da 0. ¿Sí? Eso sería lo primero. Y la segunda que tendríamos que verificar es si la función peso por cualquier par de cosenos distintos es 0. Estas integrales a veces se pueden tornar un poquito más complejas, ¿sí? Pero pues no hay nada que una formulazo de integral por partes o alguna identidad.
Pero sí se entiende esto, sí. O sea, fíjense que son las dos mismas que hicimos anteriormente, pero a cada una de ellas le añadimos la función peso. Y pues habría que verificar si estas dos son 0. Si ambas nos dan 0, entonces decimos que sí es ortogonal respecto a W. Pero si solo una o ninguna nos da 0, entonces no es ortogonal. ¿Vale? ¿Dudas? Este concepto de funciones ortogonales o de conjuntos ortogonales más bien es importante porque es la base para poder nosotros plantear el desarrollo en serie de una función, ¿sí? Únicamente se va a poder desarrollar en forma de serie de Fourier, que es las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Una función sí se desarrolla, o más bien porque la serie de Fourier pues está compuesta de un conjunto ortogonal de funciones, y es por ello que se va a poder entonces realizar el desarrollo. Si no fuera un conjunto ortogonal, entonces no se podría desarrollar. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Voy a dejar de grabar. Todo bien.